En la penumbra de la historia, hay verdades que Roma nunca permitió que salieran a la luz. Detrás del mármol, el oro y el estrépito de las legiones, existía un poder aún más antiguo, más temido, un poder que gobernaba en silencio: la religión. Desde el amanecer de la ciudad, cuando los primeros reyes fundaron Roma junto al Tíber, los dioses eran más que figuras talladas en piedra. Eran fuerzas vivas, guardianes, pero también jueces y a veces verdugos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Roma, la mayor potencia militar y política del mundo antiguo, temía tanto a sus propios dioses? La respuesta está oculta en una serie de rituales, conspiraciones y misterios que solo unos pocos estaban autorizados a conocer. No era solo fe, era control, era miedo, era política. En el corazón de la ciudad, el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, tenía más poder que la mayoría de los cónsules. Su palabra podía abrir o cerrar las puertas del destino. Bajo su manto se tejían alianzas, se legitimaban guerras, se sellaban traiciones. Pero el verdadero secreto de Roma no estaba en sus templos, sino en el temor a lo que los dioses podían desatar. Cuentan las crónicas que durante la Segunda Guerra Púnica, mientras Aníbal amenazaba con destruir la ciudad, los senadores recurrieron a sacrificios prohibidos, incluso humanos, para apaciguar la ira de los dioses. Por ley, nadie debía saberlo. Los libros sibilinos, textos antiguos custodiados celosamente, solo podían ser consultados en situaciones de emergencia extrema, y su contenido era tan peligroso que su lectura se consideraba un acto de alto riesgo, incluso de locura. ¿Por qué tanta obsesión por el control religioso? En Roma, religión y política eran inseparables. Los augures leían la voluntad divina en el vuelo de las aves, y ningún acto de gobierno, ninguna guerra, ningún nombramiento importante ocurría sin el visto bueno de los dioses. Pero el verdadero poder no estaba en la ceremonia, sino en quién podía manipular los mensajes de los dioses. Así surgió una élite secreta. Un círculo reducido de familias controlaba el acceso a los ritos más sagrados. Solo ellos conocían los detalles de los cultos prohibidos, solo ellos sabían cómo hablar con los dioses en los momentos de crisis. El pueblo común no tenía acceso al conocimiento secreto. Los cultos mistéricos, como los de Isis o Mitra, eran perseguidos y al mismo tiempo fascinaban a miles de romanos. Algunos emperadores, temerosos de perder el control, prohibieron estos ritos con violencia, pero nunca lograron erradicarlos. La religión era un campo de batalla tan sangriento como cualquier guerra. No todos los dioses eran iguales. Mientras Júpiter representaba el orden y la autoridad, otras divinidades, como Jano, el dios de los inicios y los finales, o Vesta, guardiana del fuego eterno, tenían un poder simbólico que iba mucho más allá del altar. Se decía que si el fuego de Vesta se apagaba, Roma caería. Una amenaza que mantenía a toda la ciudad en vilo, y a las vestales, las sacerdotisas encargadas, bajo una presión inhumana. El castigo por fallar, ser enterrada viva. El miedo a lo invisible estaba en todas partes. En tiempos de crisis, los romanos llegaban a extremos impensables. Interpretaciones frenéticas de presagios, ejecuciones rituales, hasta sacrificios de animales exóticos traídos desde los confines del imperio, todo para evitar la furia divina. Pero quizás el mayor misterio era este. ¿Creían realmente los poderosos en sus dioses? ¿O los usaban como un arma más de control y manipulación? Algunos emperadores, como Augusto, construyeron su autoridad sobre la base de una misión divina. Otros, como Calígula o Nerón, desafiaron a los dioses en público, burlándose de los rituales y pagándolo caro con la locura o la muerte. Con el tiempo, el poder de la religión romana empezó a resquebrajarse.
Nuevas creencias, como el cristianismo, penetraron los muros de la ciudad. Lo que comenzó como una secta perseguida acabó transformándose en la religión oficial del imperio, poniendo fin a 1000 años de secretos, miedos y pactos prohibidos. Sin embargo, aún hoy, muchos se preguntan, ¿qué secretos se perdieron bajo las ruinas de Roma? ¿Qué rituales jamás serán contados? La historia de Roma es la historia de un pueblo obsesionado por el misterio, el control y el poder oculto. Un imperio donde el mayor enemigo no siempre fue otro ejército, sino los propios fantasmas invocados por sus sacerdotes. La próxima vez que admires una estatua romana, un templo antiguo o un mosaico que representa a los dioses, recuerda, tal vez estás mirando el rostro de un secreto que nunca debió ser revelado.